Technology is changing our world. Por mucho tiempo hemos sido espectadores de las grandes hazañas tecnológicas de la humanidad. Gracias a estos avances a lo largo de la historia, hemos pasado de ser seres primitivos, resguardados en cavernas, a hombres que construyen imperios babilónicos, de montar bestias salvajes a conducir toda clase de vehículo. Pensar que hace unos 12.000 años, incluso menos, si hablamos del periodo anterior al descubrimiento de América, el hombre debía salir con rumbo desconocido para llevar a casa su propio alimento, el mismo que posteriormente se convertiría en una actividad trivial, pese a la facilidad que tenemos hoy en día para abastecernos, gracias a las galerías y supermercados. Pero si esto aún no es suficiente para dimensionar el progreso exponencial del hombre y la tecnología, tenemos un hecho histórico que ha permitido avanzar nuestra sociedad a pasos agigantados. Así es, no es nada más ni nada menos que el Internet. En la actualidad puede ser muy sencillo para la mayoría consultar cualquier tipo de información gracias al Internet. Esta hazaña podría haber sido considerada tan solo un sueño o una historia sacada de un libro de alquimia, pues incluso el conocimiento en la antigüedad era considerada un privilegio que tan solo unos pocos poseían. Pensar que el hombre ha obtenido todo ese conocimiento en relativamente corto tiempo no solo te vuela la cabeza, sino que también nos lleva a pensar cómo es que tan solo hace aproximadamente 139 años se inventó el primer automóvil, que hace 122 años los hermanos Wright realizaron el primer vuelo exitoso, e incluso que tan solo hace 52 años lanzaron el primer teléfono celular. En términos científicos, el ser humano moderno, también conocido como Homo sapiens, lleva en la Tierra unos 300.000 años, pero gran parte de ese tiempo vivió con tecnologías simples, herramientas de piedra, fuego, refugios básicos. El gran salto llegó hace unos 12.000 años con la revolución neolítica, agricultura, domesticación de animales y asentamientos permanentes. Desde entonces, la innovación se aceleró. ¿Qué acaso el hombre despertó la neurona de la inteligencia en los últimos 12.000 años? Realmente en los 300.000 años o más que tiene la humanidad, la mayoría del tiempo nos la pasamos mirando el techo o algo por el estilo. Pero, ¿y si por alguna razón llegáramos a pensar que el ser humano recibió alguna especie de ayuda, algo así como un atajo para llegar a donde estamos ahora? Por ejemplo, si analizamos la mitología griega, encontramos cómo Prometeo baja el fuego del Olimpo y se lo entrega a los hombres, permitiéndoles calentarse, cocinar, incluso crear herramientas. Esto podría interpretarse como una forma de tomar conciencia, eliminando el velo de la ignorancia. Gracias a esto se explicaría el origen de las civilizaciones posteriores. Por otro lado, en el cristianismo tenemos el libro del Génesis, donde también encontramos al personaje de la serpiente, quien convence a Adán y a Eva de tomar el fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Estos, al comerlo, inmediatamente tomaron conciencia de su desnudez. Lo anterior nos expone que la historia no representa al hombre como un ser individualmente inteligente, sino que ha minimizado su ignorancia gracias a la intervención de terceros. Pues bien, cuestionarse que el hombre realmente no es un ser individualista, sino más bien frágil, incapaz incluso de obedecer una simple orden, nos demuestra que siempre hemos necesitado ayuda. Por esta razón, según explica el cristianismo, Dios le proporcionó una compañera al hombre para que no se sintiera solo, para que le ayudara. El individualismo jamás fue una cualidad que nos definiera como especie. Partiendo de esa premisa, no sería descabellado pensar, ¿y si realmente los cimientos tecnológicos de nuestra sociedad fueran producto de una figura como Prometeo o la serpiente, proporcionándonos una herramienta para eliminar el velo de la ignorancia de la humanidad? Podríamos pensar, bueno, es solo una interpretación sacada de un par de libros y creencias religiosas, y sí, es cierto, pero la siguiente evidencia te volará la cabeza. El
incidente de Roswell 1947, donde un objeto no identificado se estrelló en un rancho de Nuevo México, fue un hecho anunciado a la prensa por el ejército como un disco volador que se estrelló. Sin embargo, 24 horas después se retractaron, afirmando que los restos hallados eran realmente de un globo meteorológico. Los testigos que lograron presenciar los hechos indicaron que el material de los restos de aquel objeto eran tan ligeros que no se doblaban ni se quemaban. Además, indicaron que se encontraban esparcidos por un campo de gran extensión. Incluso, según reportes de testigos, indican que los militares solicitaron a la morgue local ataúdes para restos de cuerpos. Se desconoce realmente si el objetivo de estos era para sepultar los cadáveres de la tripulación del OVNI o tenían otro propósito. Pero lo más interesante de todo esto lo encontramos en el testimonio del coronel Philip J. Corso, autor del libro The Day After Roswell, quien afirmó que gracias a la ingeniería inversa practicada en los restos recuperados del incidente, se sembraron tecnologías como circuitos integrados, fibra óptica, láseres, visores nocturnos, Kevlar, etc. Estas son aseveraciones de un autor ampliamente discutidas y controversiales. Sin embargo, hay testimonios que describen cómo muchas de las personas que se llevaron los restos del accidente a sus hogares días después fueron intervenidas por militares, quienes les arrebataron las evidencias e incluso les amenazaron para así evitar que hablaran sobre lo ocurrido. Hechos como este no solo se han registrado unas, sino cientos de veces a lo largo de la historia, y por supuesto, presenciados por decenas o incluso cientos de personas. Gettysburg, Pensilvania, 1965. Vecinos reportaron un objeto con forma de bellota en el bosque y dijeron ver actividad policial y militar. Incluso indican que un camión se habría llevado algo durante la noche. Shad Harbour, Nueva Escocia, 1967. Pescadores, policías y residentes vieron caer un objeto al mar, donde posteriormente se realizó una operación con la Guardia Costera y la Armada canadiense para buscar el objeto. Testigos locales han sostenido que algo fue remolcado. Maury Island, Washington, 1947. Harold Dabb y Fred Chrisman dijeron haber recogido fragmentos tras un avistamiento y que oficiales se llevaron muestras. Dos investigadores de la Fuerza Aérea murieron después en un B-25 accidentado, supuestamente, donde se transportaban los restos. Brasil, 1996. Testigos civiles aseguran que militares capturaron criaturas y retiraron materiales. La cobertura internacional incluyó un reportaje del Wall Street Journal con testimonios y versiones locales. El ejército brasileño negó lo ocurrido, ofreciendo explicaciones convencionales. Por lo anterior, se podría pensar que de una u otra manera los gobiernos han dado con presunta tecnología extraterrestre, tecnología que hoy en día quizás usamos en nuestras actividades cotidianas, pero sin siquiera darnos por enterados de su procedencia.